y además con comida, con lo cual pues fue más gente que en ninguna otra. Tú convócalos a ayunar y verás cómo se pierden por el camino a la mitad, pero si los convocas a un cafetito, a una merienda, ahí estamos todos. No hay más que verme a mí, ¿verdad? Estábamos ahí, pero qué bueno tener una fraternidad que nos cobija, que nos da esa cobertura también. Recordar que somos de Asamblea de Dios. Asamblea de Dios, Pastor André, que fue fundador de esta iglesia, junto con los hermanos que entonces estáis allí, muchos de aquí estáis todavía, y él era ministro de las Asambleas de Dios, y luego, cuando se tuvo que ir, buscó, pues evidentemente, a otro ministro de las Asambleas de Dios, que soy yo. Y yo estoy contento de pertenecer y de estar en las Asambleas de Dios. Somos una denominación pentecostal. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que creemos en la vigencia de los dones, ¿no? Hoy estábamos viendo ahí ese amigo que nos ayuda, el Espíritu Santo, que creemos en la vigencia de los dones, que creemos en el don de sanidad, en el don de hacer milagros, en el don de profecía, en fin, en toda esa lista de dones que vamos a ver ahora, porque hoy voy a predicar de esto. Voy a dar una enseñanza, creo que Sara, pero si alguien tiene alguna duda, pues que me pregunte luego al final también, ¿vale? Pero nosotros creemos como Asamblea de Dios en la utilización de los dones de la forma correcta, de la forma adecuada también. Amén. Y creemos en las lenguas también, en el don de lenguas también, de la forma correcta y de la forma adecuada. Y André, antes de irse, él pertenecemos a Asamblea de Dios. Asamblea de Dios tiene una doctrina con respecto al Espíritu Santo y a los dones muy equilibrada. Otra cosa es que nosotros a veces no la llevemos tan a la práctica, pero cuando examinas la doctrina de las Asambleas de Dios, es una doctrina muy equilibrada. Nada de lo que os voy a contar hoy está fuera de la doctrina de las Asambleas de Dios. Es más, mucho de lo que os voy a contar hoy viene en el libro, en el libro que se utiliza en el seminario para dar esta asignatura. Y además voy a compartir sobre 1 Corintios 12, 13 y 14. Yo voy a dar un hinchón de Biblia que para qué. Pero viene en el libro de texto de 1 Corintios, primera carta de Pablo a los Corintios, del pastor Gordon Finn, que ahí desgrana tanto que abulta todo el libro más que toda la Biblia, con lo cual hay que retener lo bueno, como digo siempre, y lo que no, pues lo dejamos ahí. Amén. Pero es una doctrina muy sana, muy equilibrada, y André, algo que le preocupaba y que habló conmigo y que hablamos, era su preocupación por la doctrina, que me dijo, Víctor, ¿qué piensas de estas doctrinas? No las voy a decir ahora todas, pero me dijo, ¿qué piensas de estas doctrinas? Y yo dije, mira, yo pienso esto y esto. Hablamos principalmente de 5 doctrinas, y me dijo, vale, yo pienso igual que tú. Ya no me tranquilizas. Me dijo, bueno, va, está bien. Pero era su preocupación. ¿Por qué? Porque cuando uno deja una iglesia que ha levantado desde cero, con el esfuerzo de los hermanos, con la inversión de los hermanos, con la economía de los hermanos, pues le preocupa que se pueda torcer por algunas falsas doctrinas. Entonces él estaba muy interesado en qué pensaba yo de superfe, en qué pensaba, ahora sí lo voy a decir ya para que os quedéis tranquilos, que estáis ahí diciendo que hasta ahora no se ha predicado aquí de eso, ¿no? También tengo que decirlo, ¿no? Por lo menos. Yo espero que no, y creo que lo que yo he escuchado y he visto tampoco, ¿no? Pero es bueno conocerlas. Es decir, él me dijo, ¿qué piensas de superfe? ¿Qué piensas de prosperidad? ¿Qué piensas de las generaciones, de las maldiciones generacionales? ¿Qué piensas de los decretos? ¿Qué piensas de la declaración positiva o el positivismo? Todo eso me lo preguntó Andrés. Gloria a Dios. Y yo le dije, a ver, ¿qué le digo? Si apruebo el examen o no. Y yo le dije, pues mira, pienso esto. Y le dije, pastor, dinos qué piensas de cada una. Tiempo al tiempo, nos queda mucho tiempo todavía, no me voy a ir de aquí, y vamos a poder enseñar todo esto como yo creo que se debe enseñar. Pero nadie es infalible, hermano. Al final estamos interpretando las Escrituras, y si cogemos a los hermanos bautistas pensarán de una manera, y si cogemos a la Asamblea de Dios, pues evidentemente pensamos de otra. Ahora,
hay una cosa que se llama el respeto. Es decir, si yo me instruyo en el seminario de la facultad de las asambleas de Dios, me van a enseñar lo que yo os voy a enseñar a vosotros. Yo no voy a enseñar otra cosa a vosotros que no os enseñen las asambleas de Dios en la facultad. Que Dani, al cual hemos enviado a la facultad, está aprendiendo. Él está aprendiendo lo que yo les voy a compartir hoy también, como lo aprendieron sus padres y como lo aprendí yo. Amén. Y si tú vas a un seminario bautista, pues esto no te lo van a enseñar. ¿Eso quiere decir que esté bien o que esté mal? No, simplemente hay denominaciones que se acogen a todo el paquete, del todo incluido, y algunos pues dicen, no, yo solo quiero media pensión. Bueno, pues cada uno es libre. Ahora, aquí enseñamos el paquete completo. Luego tú coge lo que quieras. Esta iglesia está abierta para bautistas, para asambleas de hermanos y para pentecostales también. ¿Por qué? Porque nos une lo básico, que es la doctrina fundamental de la salvación. Y eso es lo que nos une. Lo otro, pues podemos tener nuestras diferencias, pero yo no soy ni más cristiano porque hablo en lenguas, ni menos cristiano porque no las hablo. Amén. Gloria a Dios. De tal manera que yo puedo ir, y de hecho cuando vamos de vacaciones por ahí, mi esposa y yo pues buscamos una iglesia donde hay para pasar el dominguito allí y estar escuchando la alabanza y estar escuchando la palabra. Además no te toca servirla ni prepararla, con lo cual vas más descuidado y disfrutas mucho más, ¿no? ¿Qué sucede? Que a veces no hay iglesias pentecostales donde vamos, así que nos vamos a una iglesia bautista. Y hay algunas iglesias que ni dan palmas. Hay algunas iglesias bautistas que ni siquiera dan palmas, son dentro de los bautistas los más conservadores, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues eso cuando entramos lo vemos. Si proyectan la canción y vemos que aquí no hay palmas, pues se baja las manos para abajo, se las mete en el bolsillo para que no cometer ninguna imprudencia y alabamos al Señor como lo alaban allí. ¿Verdad? Es lo mismo que pedimos a los bautistas cuando vienen aquí. Que respeten también que aquí damos palmas, que aquí algunas veces hasta bailamos, ¿verdad? Porque el gozo del Señor nos impulsa a bailar, ¿verdad? Y a veces hasta hablamos en lenguas, ¿verdad? Pues también les pedimos que respeten. Y si vienen a nuestros estudios, pues también pedimos que respeten que estamos enseñando una doctrina pentecostal. Y así convivimos en paz y en armonía, como la hermana en el Salmo 133 nos ha compartido, ¿verdad? Yo como pastor anhelo, mi deseo es que todos ustedes, como diría Pablo, y lo vamos a ver ahora, hablen en lenguas. Pero mucho más, como dice Pablo también, que profeticen. Y el pastor nos está guiando. Eso es lo que pretendo guiaros. Para haceros despertar en vosotros la pasión por las Escrituras, que ya empezó a despertarla el pastor Norbey, en ir a las Escrituras y comprobar qué dice allí. Amén. Dicho esta introducción un poco larga, dicho sea de paso, espero que el Espíritu Santo no me corte el tiempo, pero vamos a ir al libro de la primera carta de Pablo a los Corintios. Los capítulos que voy a leer con vosotros, el 12, el 13 y el 14, básicamente, hay algunos destellos que se dan en otras cartas, pero básicamente solo se encuentran aquí, en Corintio, en la carta a los Corintios. ¿Y por qué? La primera pregunta es ¿por qué? Y los propios capítulos nos van a dar la respuesta casi al final. Yo intentaré que haya tiempo para que me dé tiempo a explicaros todos también. Pero porque los únicos problemas que se detectan en estos capítulos solo se daban en Corintio. No se daban en Éfeso, no se daban en Filipos, no se daban en Galacia se daban otros, ¿verdad? Pero estos solo se daban en Corinto. Era una iglesia, la de Corinto, que tenía todos los dones. Vemos que Pablo hace ahí toda una relación, destaca 9, pero hay más dones. Aunque solo destaca ahí 9, tenemos la lista de Romanos que también da más dones, tenemos la lista de la carta a los Efesios, donde también se habla del ministerio y de otros dones, ¿verdad? Pero la iglesia de Corinto tenía todos los dones. Y podemos pensar, pues ¿qué iglesia más espiritual? Pues no, nada más lejos de la realidad.
¿Por qué? Porque si vemos al inicio de la carta, en el capítulo 3, Pablo ya les está llamando carnales. Dices, ¿pero cómo es esto? ¿Por qué les llama carnales? Si tienen todos los dones. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo del 1 al 3, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois, ¿qué les dice? Aún sois carnales. Aprendamos a interpretar las Escrituras, hermenéuticamente y homiléticamente. Si yo le pregunto a este texto, ¿qué les está llamando Pablo? ¿Qué sois? Aún sois carnales. Y ahora viene la siguiente pregunta: ¿y por qué les dice que son carnales? Sigo preguntando al texto, ¿verdad? Sigo preguntando al texto y le pregunto, ¿por qué les dice Pablo que son carnales? Verso 3. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, pregunta Pablo, ¿no es esto carne? ¿No es esto carnalidad? ¿No sois carnales y andáis como hombres? Es decir, que ya en el capítulo 3, Pablo tiene una preocupación en la iglesia. Me preocupa. Que al estar todos los dones en acción, operando todos los dones, se piense que la iglesia es espiritual. La espiritualidad de una iglesia, hermanos, la tenemos en Gálatas. El fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es el termómetro que marca la espiritualidad de una iglesia. Amén. Gloria a Dios. Dicho esto, de entrada, vamos, porque Pablo quiere instruir a la iglesia de Corinto en el ejercicio de los dones. ¿Vale? Algunas denominaciones, las que piensan que los dones dejaron de existir cuando murieron los apóstoles, es decir, que piensan que los dones cesaron. Si leyeran estos capítulos que vamos a leer ahora, es evidentemente que no cesaron. Porque Pablo está instruyendo a la iglesia, y la iglesia, hasta donde yo llego, todavía está aquí. Es decir, a no ser que la iglesia haya sido arrebatada y nos hayamos quedado. Tenemos que examinarnos, Aunque, hermanos, hay otros que esta doctrina del arrebatamiento tampoco la comparten, ¿vale? Pero yo sí enseño lo que yo he aprendido en la Escritura, ¿vale? No lo que me han enseñado, porque les tengo que confesar que tuve que desaprender muchas cosas. Que me enseñaron, que me las tragué, que las asumí como correctas y ciertas, y cuando fui a la Escritura vi que dije, oye, aquí hay cositas que me chirrían un poco los dientes. Pero a mí me las enseñaron así, mi pastor me las enseñó así, y mi pastor os garantizo que era un pastor finlandés con una sana doctrina. Las iglesias, tú conoces las iglesias de País Vasco, ¿verdad? Has estado en Vitoria. Allí venimos de la misma escuela. Allí los finlandeses, son misioneros finlandeses, cogieron todo el País Vasco y le llenaron de iglesias por todos lados. Y mi pastor era finlandés, él estuvo en Eibar, en San Sebastián, y desde San Sebastián vino a Aranjuez, y ahí llegué yo a la iglesia. Cabra loca que llegó a la iglesia, ¿no? Y puedo asegurar que los misioneros finlandeses tienen una sana doctrina pentecostal, matizo, pero sana. Y yo lo aprendí de él. Pero aún así hay cosas que asumí entonces, y que luego, cuando tengo la responsabilidad de enseñarlas, cuando tengo la responsabilidad de cotejarlas, pues algunas
estoy modificando y cambiando mi manera de pensar. ¿Por qué? Porque estamos llamados a ser como los de Berea, a estudiar, a escudriñar las Escrituras, a ver si todo lo que recibimos y todo con lo que nos alimentamos se ajusta a las Escrituras. Y aquí hago un inciso. La iglesia debe ser alimentada por los pastores. Para eso están, lo vamos a ver ahora también, en los dones, ¿verdad? Aquí, en la iglesia. Porque ahora, un peligro que no tenía la iglesia de Corintio, ni tenía la iglesia de Éfeso, ni tenía la iglesia de Galacia, es el Internet. El Facebook, no les digo yo más, el Twitter, el Instagram. Todo eso no existía. Esos peligros, esos demonios no estaban allí para confundir la doctrina, ¿verdad? Por eso, hermanos, a mí me ven que envío pocos vídeos. No, yo les alimento. Tienen preguntas, me las hacen a mí. Porque el Señor que está en el vídeo ni conoce la iglesia, ni conoce las necesidades de la iglesia, ni los problemas de la iglesia, ni los problemas tuyos, ni tu situación emocional o sentimental, si has tenido pérdidas, si no has tenido pérdidas, si estás en pleno triunfo porque has encontrado un trabajo fabuloso. No, y además tampoco le vas a poder preguntar, pastor, ¿esto que usted está diciendo a mí me chirría aquí? No, no te va a contestar, no hay posibilidad. Así que, esto quiere decir que no hay que ver prédicas en internet. No les estoy diciendo eso. Pero escojan bien a los pastores que predican en internet. Escojan sanas doctrinas. Confróntenlas con las de su pastor. Sí, yo no tengo ningún problema que las confronten. Pero no se queden con la duda. Vengan y pregúntenmela. Es que el pastor Maldonado, el apóstol, uy, perdón, que le he bajado el nivel. El apóstol Maldonado dice esto. Bueno, pues él dirá eso, yo te digo esto otro. Es que el apóstol no sé qué. Puedo decir mucho, a lo mejor es fuente de vuestra pasión, pero bueno, ya quedan ahí, ¿no? He dicho Maldonado porque es el que más ha estado en los últimos años en el candelero, ¿no? Pero con alguna que otra herejía, con muchas herejías, para ser sincero. Pero bueno, oremos por él. Tampoco nos corresponde a nosotros, oremos. Ahora sí me corresponde como pastor, hermano, no escuchen. Algo que me dijo mi pastor, y fíjense que era de las asambleas de Dios, al que me previno, ¿no? Yo llegué allí, con el Espíritu Santo, para acá, para allá, y hay un libro famoso, se llama Buenos días, Espíritu Santo, de Benny Hinn, ¿verdad? Y yo digo, ¡buah! Y encima estaba en la librería de la iglesia, y yo digo, ¿por qué está ahí? Y me dice, ¿ves ese libro? No lo leas. Ay, Señor, pues si todo el mundo me habla de este libro, no lo leas. Pero somos curiosos, ¿eh? Somos curiosos. ¿A quién no le dedica la curiosidad? Basta que te digan no hagas esto para hacerlo. Y ay, güey, yo me lo voy a leer. Uy, no pasó nada al principio. Fui entrando. Me gustó la primera vez que lo leí. Entonces yo acostumbro a releer. Más despacio. Y luego me lo leo en un tirón, luego vuelvo a leerlo, voy subrayando, citas para aquí, citas para allá, y después me voy a la palabra. Y ya la tercera vez ya no me iba gustando tanto el libro. Unos testimonios, en fin, algunas cosas que yo digo, esto casi roza el espiritismo. Ella habla de Catherine Kuhlman, habla de ciertas experiencias que hay que cogerlas un poquito con pinza, ¿vale? Otras son pentecostales, no tengo nada, pero hay que ver la obra en su conjunto. Si va a edificar o nos va a desviar. Entonces hay que valorarlo en ese sentido. Leemos el capítulo 12, si no, no me va a dar tiempo y me vais a echar a los perros. Creo que es necesario, hermanos, que yo comparta hoy esto. ¿Por qué lo digo? Porque creo que tenemos que ir conociendo nuestra identidad. Y nuestra identidad es pentecostal. Es pentecostal y debemos conocer los dones, debemos conocer cómo usarlos y utilizarlos correctamente. Pablo dice, verso 1, no quiero, hermanos, que ignoréis
acerca de los dones espirituales. Pablo tiene un especial interés en que la iglesia de Corinto no ignore acerca de los dones espirituales. La palabra en griego que se utiliza aquí para traducir como no ignoréis o no ignorar, esa palabra en el original griego tiene el significado de no saber algo por falta de información. Es decir, Pablo no quiere que los corintios no sepan algo porque no se les ha informado. O dicho de otra manera, no quieren que tengan ignorancia acerca de los dones porque nadie les ha enseñado. Pero sin embargo, ya estaban obrando todos los dones en la iglesia. Y Pablo tiene especial interés. ¿Por qué? Porque Pablo tiene interés primero en que la iglesia se mantenga firme en el Espíritu Santo. Necesitamos como personas, como individuos, necesitamos el Espíritu Santo para nuestra vida. Amén. Para vivir nuestra vida como creyentes, para vivir nuestra vida diariamente, para vencer las tentaciones y para vencer las dificultades, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Amén, bendito Dios. Pero como iglesia también necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para que nos dirija, para que nos oriente, para que nos guíe, para que nos lleve a donde nos quiere llevar. Dice el versículo 2, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie que puede llamar a Jesús Señor, y nadie puede llamar a Jesús Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Es decir, Pablo en estos dos versículos, 2 y 3, está estableciendo que toda obra sobrenatural viene del Espíritu Santo. Es decir, nadie puede decir gloria a Dios si no tiene el Espíritu. Nadie puede profetizar si no tiene el Espíritu. Nadie puede llamar a Cristo Señor si no tiene el Espíritu. Y nadie que tiene el Espíritu puede llamar a Cristo anatema. Es decir, establece una base. Su preocupación es la preocupación que hay hoy en día. Si este capítulo 12, 13 y 14 está en la Biblia, inspirada por Dios, el cual inspira a Pablo para que lo ponga ahí, es porque es necesario en nuestros días. Y la misma preocupación que tenía Pablo sigue estando actual ahora. ¿Cuál era la preocupación de Pablo? Que había desórdenes en el uso de los dones. No se estaban usando adecuadamente. No estaban cumpliendo el propósito para el cual los dones nos son otorgados. ¿Y qué hacía? ¿Qué suponía esto? Que una mala utilización de los dones estaba llevando a la iglesia a un enfrentamiento, a que no se usasen. Lo mismo que pasa hoy día. Es decir, si los dones no se usan correctamente, si el abuso de los dones supone que uno diga, no, yo me niego, yo no quiero dones, esto no es de Dios, esto no es del Espíritu. Y nos negamos a algo que necesitamos, porque necesitamos los dones, la iglesia funciona con los dones. La iglesia avanza con el uso de los dones, pero el mal uso hace que una parte lo rechace. Porque ha habido abuso. Hay iglesias donde el uso de los dones ha sido totalmente desordenado. Imagínense que yo estoy aquí predicando y se me levanta uno allí y hablan en lenguas de repente. Entonces, ¿qué pasa? ¿El Espíritu está allí o está aquí? Está allí, hermano. Está el Espíritu hablando. A través del don profético, a través del don de la palabra. Ahí está. Pues imagínense que estamos en el tiempo de la palabra y uno se metía a dar vueltas, a danzar y a bailar y a decir aleluya, gloria a Dios. No, el tiempo de la alabanza ya pasó. Ahora estamos en el tiempo de la palabra. Hagamos las cosas ordenadamente. No podemos estar alabando. Yo mismo no nos puedo estar dirigiendo en alabanza.
ha buscado del Señor, ha visto qué canciones para el día de hoy eran buenas, ha estado trabajando, buscando de Dios y buscando del Espíritu, se pone a dirigirnos. De repente alguien que entra se nos pone ahí atrás y nos pone a unas lenguas de estas de guerra. No, estamos en tiempo de alabar al Señor, de bendecir, de darle gracias por la semana, de llenarnos con su presencia. No es el tiempo. Cuando haya una vigilia de oración, cuando haya un motivo de oración, alguien que se va a suicidar, alguien que está atado por la droga, alguien, vamos a ayunar, vamos a orar, vamos a tener un encuentro especial de oración donde vamos a guerrear. Ahí. Y ahí sí tienen cabida esas lenguas. Las lenguas de guerra nada asustan, yo lo sé. Yo lo sé. Pero si se utilizan de la forma correcta, adecuada, precisa y se explica, y vamos a ver cómo hay que hacerlo. Porque aquí yo les invito, hermano, no a que me crean a mí, no a que me crean a mí, a que vayan a la Escritura y observen en la Escritura, examinen la Escritura y lleguen a sus conclusiones. Yo respeto cualquier otro pensamiento, pero vayan a las Escrituras. Examínenlas cuidadosamente. Vean cómo hay un interés especial de Pablo en estos 3 capítulos de que se ejerzan los dones ordenadamente y decentemente, como dice el final. Hágase todo decentemente y en orden. Porque si no, no cumple la función de edificar a la iglesia. Y esa era la preocupación de Pablo. Pero Pablo decía, bueno, que esto no nos lleve, que el mal uso, que los abusos de los dones no nos lleve a decir, no, esto no va conmigo. No. Esto es del demonio. No, hermano. No tiene que ser necesariamente del demonio. El demonio imita mucho de lo que hace el Espíritu Santo. Es el falsificador por excelencia. Pero hay una cosa que se llama el espíritu humano. El espíritu humano a veces se manifiesta y es el espíritu humano, no es el espíritu de Dios. Porque quieres destacar, porque quieres, no sé, confrontar, no sé. Porque la naturaleza humana y el espíritu humano es como es. Está dañado por el pecado. Por eso necesitamos curarnos del espíritu de Dios para que prevalezca por el espíritu humano. Y otras veces es pura carnalidad. Pablo lo está diciendo. Pura carnalidad. Te profetiza por aquí, yo ahora profetizo contra él. No es eso el ejercicio de los dones. Hay que ordenarlo adecuadamente. Ahora bien, entramos. No quiero dejarme nada. Pero bueno, ya les adelanto que el año que viene voy a dar un taller especial sobre el bautismo del Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, del Espíritu Santo. Hay tantos términos que vienen en las Escrituras que a veces hay que ordenarlos bien para saber lo que es una cosa y lo que es otra. Pero vamos a hablar de eso, porque somos pentecostales, creemos en eso también. Y de los dones uno a uno, y del ejercicio de los dones uno a uno. No sé lo que nos llevará, en la juez nos llevó a 6 jornadas aproximadamente. Pero si lo doy yo, no le garantizo que no venga el Señor antes. Porque me gusta detenerme mucho en algunos detalles, que son importantes y que a veces pasamos por alto. Ahora bien, dice Pablo, dicho esto, puesto que me preocupa, y puesto que no quiero que ignoréis, y puesto que lo que es del Espíritu da gloria a Dios, dicho de otra manera, es lo que nadie puede llamar a Cristo Señor si no es. Dicho de otra manera, si no ha nacido de nuevo. Nadie puede dar gloria a Dios si no ha nacido de nuevo, eso es lo que está diciendo. Con lo cual está marcando estos dones de los que voy a hablar, son para todos los que han nacido de nuevo. ¿Me van siguiendo? Amén. Amén. Seguimos. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Qué hay? Pregúntenle al texto. Hermanos, esto es interpretar la Escritura. Hoy tengo 4 citas nada más, pero hoy no traigo apuntes porque creo que la Escritura habla por sí sola. Ahora le tenemos que preguntar. Hay diversidad de dones. ¿De qué hay diversidad? De dones. Pero el Espíritu es el mismo. Bien, segundo, el versículo 5. ¿Hay diversidad de qué? O sea, hay dones, hay ministerios, pero el Espíritu es el mismo. Amén. Seguimos. Hay diversidad de
Sigue, versículo 6. Hay diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo. De entrada este texto te vale para afirmarte en la Trinidad, ¿vale? Espíritu, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo. Espíritu, Señor y Padre. ¿Ah? Apúntatelo ahí, para cuando te venga un testigo Jehová, toma ya, ahí tienes esto. Con mansedumbre. Es que a veces me vengo arriba y me tienen que perdonar, hermano, que a veces me subo para arriba. Pero siempre dar, quien demande de nuestra fe, tenemos que dar testimonio de nuestra fe con mansedumbre. Pero Dios, hay diversidad, vuelvo a repetir, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Importante, versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. Grábate este para provecho aquí. Cada manifestación que Dios otorga, porque es Él el que lo da, ¿verdad? ¿Qué dice? Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos. ¿Quién es el que hace todas las cosas en todos? Dios. No excluye, ¿verdad? En todos es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Es decir, toda manifestación del Espíritu es para provecho. No para provecho. Para provecho, porque algunos tienen el don de sanidad y dicen, si me giras 50 euros, yo oro por tu cáncer y el cáncer te es quitado. Eso es para provecho, no para provecho. Gracias recibisteis, dar de gracia. Que nadie os engañe con esto. Ya, pero es que la gente es sanada, sí, pero se está aprovechando del don que Dios ha dado para su propio beneficio. No es para eso. Sí, pero le funciona, sí, pero no es para eso. No te dejes guiar por eso. Conocemos lo que dijo. En aquel tiempo me diréis, en tu nombre se fuera demonio y de milagros, apartaron de mí hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque la motivación y el uso que se hizo de los dones no fue para provecho. Por eso vuelvo a decir, las señales, los dones, los milagros, no muestran la espiritualidad de una iglesia, ni tampoco la espiritualidad de una persona. El fruto, sí. Amén. Seguimos. Porque a este les dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Un ejemplo de palabra de sabiduría, Salomón. ¿Vale? Por excelencia es el que pidió sabiduría y se le dio, ¿verdad? Allí le llegan dos, qué cuestión. Es que, ya sabéis, se acostaron dos madres, cada una con su niño, una se giró, desgraciadamente un accidente, y acabó con la muerte, con la vida de su bebé. Se despierta, lo ve y dice, y le llega allí a Salomón. Estaba ahí discutiendo cuando se despiertan las dos. No, ese es mi hijo. No, el tuyo es ese, es mío. No, el tuyo es ese y lo han matado, no sé qué. Menudo dilema que se le presenta a Salomón, ¿verdad? Palabra de sabiduría. Vamos a ver. Muy sencillo. Partan al niño por la mitad. Y le den la mitad cada uno. Cualquiera diría, este está loco, el rey se ha vuelto loco. Como Nabucodonosor, se ha vuelto loco este rey. No. Le viene esa palabra de sabiduría. Dijo, vamos a ver aquí ahora mismo. Partan al niño por la mitad. Entonces caiga la espada. Pártanle por la mitad. Y den la mitad cada uno. Y ahí sale ese instinto materno. Ese amor materno que dice, no, déselo a ella. Déselo a ella. De acuerdo. Dale, niño. Acabó de discusión. Yo quiero esa sabiduría. Porque a veces se presentan situaciones que digo, ¿cuánto que estoy escuchando de la cabeza loca? Por aquí esto, por aquí aquello, por aquí lo otro. Y yo digo, Señor, ¿dónde estás? Necesito tu ayuda. Necesito esa palabra de sabiduría, esa certeza de cuál es lo correcto. Un ejemplo.
ejemplo de palabra sabiduría. No me voy a entretener mucho, simplemente algunas cosas que quiero destacar, ¿vale? Palabra de ciencia, la traducción más exacta es palabra de conocimiento. Algunas versiones veréis que pone palabra de conocimiento, ¿vale? Lo estudiaremos en su momento, pero hoy no me voy a detener ahí, por el mismo espíritu. A otros fe por el mismo espíritu. Esta fe no es la fe que necesitamos todos para ser salvos, no se refiere a esa fe. Tampoco es la fe que tenemos cuando decimos Dios es bueno, y tenemos fe en que Dios es bueno, ¿verdad? En que Dios es poderoso, tenemos fe en que Dios es amor, tenemos en que Dios es perdonador, y esa fe nos hace acercarnos a Él cuando pecamos, nos hace acercarnos a Él buscando su perdón. ¿Por qué? Porque creemos, tenemos esa fe de que Dios es bueno. No, esta es una fe que opera ante circunstancias que se presentan. Yo recuerdo el testimonio de los hermanos de Ecuador cuando yo estuve en el año 2004 en Ecuador y... no, 2003, perdón, cuando estaba mi mujer embarazada, porque es ella la que tenía que haber ido y me tocó a mí. Y en el 2001, que fue cuando estuvo el otro equipo de Aranjuez en Ecuador, pues estaban en la montaña y a 4.500 metros de altura, con este pastor finlandés, que era nuestro pastor, que después de Aranjuez se fue allí, y se puso a llover, no podían bajar, son caminos de la montaña que enseguida se hace barro y es muy difícil bajar con el coche. Pues no podían bajar, pero tenían que bajar. Y aquello llovía, y los hermanitos les dijeron, bueno, pues ¿cuál es el problema? El problema es que está lloviendo y no podemos bajar. Bueno, pues vamos a orar. Y que pare la lluvia y nos deje el tiempo necesario para bajar. Claro, los europeos, que somos más listos que nadie, vamos a orar, esto no se para, está cayendo aquí chuzo de la. Pero sometieron a los hermanitos de Ecuador, que tenían menos conocimiento teológico, pero más experiencia de fe, y oraron. En 5 minutos cesó la lluvia. Gloria a Dios. Bajaron con los camiones, con los carros, y cuando llegaron donde tenían que llegar, siguió la lluvia. Sea casualidad, ¿no? Fe. Oraron y obró la fe. El don de fe obró a través de los hermanos que tenían ese don. ¿No? Vamos a orar. Aquí cuando hay un problema se lo presentamos al Señor y oramos y el Señor lo soluciona. Don de fe. Diferente a la fe de la salvación y diferente a la fe que creemos cuando decimos que Dios es bueno, por ejemplo. ¿Me van entendiendo? ¿Me van? Vale, seguimos. Y a otros dones de sanidades. Y aquí me paro otra vez. Simplemente para explicar, voy a ir rápido. Ya digo que veremos a lo largo del año que viene, si Dios quiere, porque creo que es un buen año para afirmarnos en nuestra identidad de manera correcta, ¿verdad? ¿Recordáis que estábamos trabajando en nuestra identidad, ¿verdad? Ya sabemos que hemos sido llamados con un propósito, forma parte de nuestra identidad, pero necesitamos abundar, podría ser un buen lema para el año que viene. Identidad. 2023, año de la identidad de la iglesia. ¿Verdad? Coge nota. Es un buen lema. Para trabajar precisamente en nuestra identidad de la forma adecuada y correcta. Y le dice a otros dones de sanidades. Fijaos que dice dones de sanidades, no dice don de sanidad. Alguno dice, ¿y por qué ora por este y se sana y por aquel no? Porque este tiene un problema de hígado, ha orado y se ha sanado, y este lo que tiene es un problema de almorrana, ¿no? ¿Me explico? Por eso habla de dones, diferentes dones de sanidades. Pablo aconseja a Timoteo. Timoteo, bebe un poquito de vino. Un poquito, no te pongas de aquella manera. ¿Vale? Un poquito de vino para tu vientre. Pero Pablo hemos visto en Éfeso que sanaban. Le llevaban los delantales para que la gente se sanase. ¿Por qué no le cura a Timoteo el que deja de vino? Bueno, por alguna razón, Timoteo no era sanado, aunque orasen por él. Y Pablo recurre a la medicina, que no es un delito, que no es
un demonio, la medicina que está ahí puesta por Dios también, que todo lo que es con lo que se hace la medicina está en la naturaleza que Dios nos ha dado y ha creado. Eso a mi hijo les puede dar una charla profunda. Porque todos los antibióticos, todas las pastillas que te puedes encontrar en la farmacia, todo está en la naturaleza. Puesta por Dios para nuestro disfrute. Pero le dice, tómate un poquito de vino y le dice más, porque algunos pecados se manifiestan antes. No vamos a entrar ahí. Ya veremos en ese momento también, ¿vale? No os quiero despistar, no quiero que se me centren en lo que es verdaderamente importante. No despreciemos los dones, pero utilicémoslos de la forma correcta. Entendamos, porque vienen luego las doctrinitas estas que os he comentado antes rápidamente y te dicen, si no sanas que no tienes fe. Y se va el hombre con su enfermedad y hecho polvo porque dice, no tengo fe, no soy un cristiano normal, yo soy un desparpajo, y se va con la enfermedad y hecho poco. No. Si no tienes la respuesta, no se la des. Porque le puedes hacer daño. ¿No? Pues mira, yo qué sé, yo he orado por ti. Seguiremos orando. O veremos si hay otro hermano que tiene don de sanidad para... Por eso hay que probar los dones. No tengas miedo en usarlos. Si tú crees que el hermano tiene un cáncer y el Señor te está poniendo en tu mente, ve y ora por él, ve y ora por él, ve y ora por él. Claro, yo no soy el pastor, ve y ora por él, yo no soy el pastor, ve y ora por él, ve y ora por él. Pero yo no soy el pastor. Bueno, si no te está diciendo que vayas y ores, ves y ora. Porque te está poniendo, tiene cáncer, yo quiero orar por él. Ahora, no vayas cuando esté el pastor predicando, te levantes y digas, ven aquí, que te voy a orar por ti. No, hay un orden para todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Espíritu está operando con el don del profeta que está predicando para edificar a la iglesia. Y si luego hay un tiempo de oración o de administración, tú dices, a veces hasta el pastor lo dice, levántate, alguien, vamos a orar unos por otros. Ay, no, pues ahora dale la mía. Ahora voy yo y oro por el hermano. Y dice, hermano, deja que ore por ti. No le recites el Antiguo Testamento y el Nuevo en versión moderna y en versión antigua. Porque a veces cuando oramos estamos recitando toda la Biblia. Observen las oraciones de Jesús. Observen las oraciones de Pablo. Nadie conocía las Escrituras como Jesús. Nadie conocía las Escrituras como Pablo. Pero sus oraciones son de 30 segundos. Amén. Específicas, al grano. Gloria a Dios. Así de la vista. Hace cosas muy raras. A uno le da con un toque, a otro solo con la palabra, a otro le llena los ojos de barro, porque es creativo, nunca repite el milagro. ¿Habéis visto los milagros de Jesús? Ninguno se repite. Y nosotros estamos buscando repetir los milagros, no que un día sucedió conmigo, sino que encima sucedió con otro y hace 20 años. Y que decimos, bueno, es que el hermano Gigi Ávila lo hizo así, ¡pah! Y vamos y hacemos, ¡pah! Y nada, no se cae nadie. Que no tiene por qué caerse. Eso es otra. Vamos por parte, ¿verdad? Pero el Señor utilizó a Gigi Ávila en los años que lo utilizó, ¿verdad? Le utilizó en los años que lo utilizó, de la forma que lo utilizó. Y llegamos nosotros y queremos que nos utilice igual. Pero es que tú no eres Gigi Ávila. Es que Dios no te quiere utilizar a ti como Gigi Ávila. El hermano fue utilizado poderosamente para una generación que necesitaba que el Espíritu se manifestase de esa manera. Y nosotros vamos con las mismas herramientas. Como diría Pablo, las viejas, con los viejos rudimentos de la fe. No, hermano, Dios es creativo. Amén. Amén. Pero encima lo queremos hacer sin las 5 horas de oración que el hermano Gigi Ávila estaba antes orando. ¿Verdad? O sea, ¿queremos hacer lo mismo? Pero las 5 horas de oración no. No, ya, eso ya... Eso para antes, pero ahora no. Si pasásemos 5 horas de oración como pasaba el hermano Gigi Ávila, quizás nos dé la forma de sanar a los enfermos en el mundo actual sin que nadie se escandalice. Y llegue y vea la gloria de Dios y diga, aleluya, yo quiero ir a esa iglesia. Allí está la presencia de Dios. No, yo quiero salir corriendo de esa iglesia, allí están todos locos. No, hermanos, hay escrituras. Yo les puedo contar lo que quiera. Les puedo contar lo que quiera. Pero las escrituras son las que valen. Amén. Escudriñenlas, vayan a ellas, comprueben si es cierto lo que
les estoy diciendo o no, sean como lo deberían. Pero queremos hacer eso. Oh, Claudio, espera, me voy a quitar la chaqueta. Y voy a meter un martillo ahí y verás cómo caes todos. No, hermanos. Lo utilizo. Yo no voy a entrar a juzgar eso. Sí voy a juzgar con la Escritura. Si edifica la iglesia o no. Eso sí. Porque vamos a ver que todo el interés de Pablo en estos 3 capítulos, que no nos va a dar tiempo a leer, ya lo veo yo, que no nos va a dar tiempo a leer, toda la preocupación de Pablo es edifica a la iglesia. Amén. Amén. Edifica a la iglesia. Lo que vemos, lo que hacemos, ¿la edifica o no? Porque esa es la clave. Vamos a ir más rápido, ¿eh? Dones de sanidades, espíritus de milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas. Diversos géneros de lenguas. Diversos. Es decir, que hay varios. No hay solo uno. No todos en arameo, no. O todos en... Porque a veces yo escucho y digo, pues no, hay varias lenguas. No sé ni si es un idioma o si es humano el idioma, es de Filipo o es de Finlandia o es de dónde, o si es de Villaconejos, no sé, a veces no lo distingo, si es humano o si es de cualquier otra especie animal, ¿no? Pero bueno, hay diversos, están ahí, no podemos negar, hermanos, las lenguas, están ahí, lo acabamos de leer, diversos géneros de lenguas, pero luego dice, y a otro, interpretación de lenguas. Aleluya, gloria a Dios. Esto sí edifica, ¿verdad? Cuando hay interpretación ahí, aunque te haya parecido un gallo cantando, pero si hay interpretación, digo, aleluya, gloria a Dios, qué mensaje me ha edificado, me ha corregido, me ha alentado, me ha potenciado la fe. ¿Verdad? Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién reparte? ¿Cómo lo reparte? Amén. Santamente. Anhelen. Pero hermanos, ya se pueden ustedes matar. Pueden ser los mejores y los más santos. Y estar el fruto del Espíritu en ustedes rebosando por las orejas. El que lo otorga es Dios. El Espíritu. O sea, no es por méritos. Porque si fuese por méritos, algunos no lo tendríamos. Se lo garantizo. Yo, posiblemente, si fuese por méritos, no lo tendría. Pero le ha placido al Señor otorgarnos los dones para edificación. ¡Mira! La edificación de la iglesia. La edificación de la iglesia, porque la iglesia nos necesita. Pero en orden. Y seguimos, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo, un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos. ¿Todos? Bien, importante. Esto cuando haremos del bautismo del Espíritu Santo, retomaremos esto otra vez. ¿Vale? Fuimos todos en un cuerpo, sean judíos o gentiles, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber. ¿Qué se nos dio a beber a todos? Bien, preguntan al texto. No hay mejor maravilla que preguntarle al texto y obtener del texto la respuesta. Porque si yo la digo, yo voy a decir, bueno, esto no dice el texto. No, vayan ahí. Pregúntenle. ¿Qué se nos dio a beber? De un mismo espíritu. ¿A quién? A todos. Seguimos. Porque si dijera el pie porque soy mano, no soy del cuerpo, por eso no seré del cuerpo. Bueno, me voy a ir un poquito más deprisa, ¿vale? Es una analogía con relación al cuerpo, con la importancia de cada miembro dentro del cuerpo. Resumiendo, ¿qué está diciendo Pablo? Diversidad. La iglesia necesita diversidad en el ejercicio de los dones. Necesitamos todos los dones en la iglesia. Tiene que haber diversidad en la iglesia. De eso está hablando, no está hablando de uniformidad. Y si leemos, a ver, y ahí dice, mientras algunos, que luego podemos ver en la carta a los Efesios, perdón.
Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. De esto también podría hablar, pero no tengo tiempo. Lo hablaré otro día, ¿vale? Porque también hay abuso con esto de los apóstoles. Luego profetas, el tercero maestros, ¿vale? Luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y luego pregunta, ¿son todos apóstoles? No. Ya han respondido, ¿eh? Amén. Porque esa era la intención de Pablo al hacer la pregunta. Respóndanse, ¿son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. No crees en el Señor, porque no hacen milagros. ¿Les dice eso? No, les está preguntando, ¿hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. No, no todos hablan lenguas. ¿Hay algún problema en eso? ¿Verdad que no? No todos hablan lenguas. ¿Cuál es un don? Las lenguas. Dios le otorga. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Verdad? Es un don. Lo da. ¿Lo da quién? El Espíritu Santo. ¿Cómo? Como Él quiere. Por eso les dice, procurad. ¿Qué les dice? Procurad, pues, los mejores dones. Procurad, pues, los mejores dones. No les dice, usen los mejores dones. No les dice, tengan los mejores dones. Peleen por los mejores dones. Porque no depende de nosotros. Les dice, procuren, porque es algo que Dios otorga. Anhélenlo, porque es algo que Dios quiere dar. Dios quiere dar. Dios quiere dar por lo menos un don a cada uno. Y todos tenemos un don. Todo el que ha nacido nuevo, al menos tiene un don. Al menos. Si tú solo quieres tener uno, te vale también. Anhela. Anhela los dones. Dice, anhelen pues los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y entramos en el capítulo del amor bien rápido, porque ese se interpreta solo, hermanos. ¿Pero por qué está aquí? Y no está en la celebración de una boda. Allí en las bodas de Caná, digo, el amor es esto, el amor es lo otro. ¿Por qué está aquí? En la carta precisamente a los Corintios. ¿Por qué no está en el Evangelio de Juan, en las bodas de Caná? Era una boda, pues el amor viene apropiado, ¿verdad? Porque en el contexto en el que está este capítulo 13 es en el contexto de los dones y la utilización de los dones. Y lo pone aquí en medio porque después de describir los dones, después de decir que es necesaria la diversidad, ¿por qué es necesaria la diversidad? Porque la iglesia debe, hablamos cuando yo os puse aquí, tenemos que buscar el propósito de la iglesia, esos 5 propósitos, evangelismo, tal. ¿Os acordáis? Porque debemos andar en esos 5 propósitos de la iglesia. Y para ello necesitamos la diversidad de los dones. Necesitamos al evangelista, necesitamos al maestro, necesitamos al profeta, necesitamos al apóstol. Necesitamos diversidad de dones. Que unos oren y sanen, que otros, cuando hay una situación difícil, pues oren y se solucione, que otros, cuando tengamos algo que no entendamos, nos dé una palabra de sabiduría o de conocimiento, ¿verdad? Lo necesitamos como iglesia, hermano. No podemos despreciar porque se haya abusado de esto. Ahora, ¿qué pasa? Hay iglesias que solo hacen énfasis en un don. Hay iglesias donde el pastor es músico. Tiene el don de la alabanza. Y todo está enfocado en la alabanza. 45 minutos con el tururú, 1 hora con el tururú. Ahora voy a predicar, hermanos. Y está predicando y entre medias está cantando una canción. Porque es su don, es su ministerio. Ya, pero es pastor también, hay otras cosas, ¿eh? Y hay que dar variedad a la iglesia. Una buena dieta mediterránea, una buena alimentación, ¿verdad? Bueno, si solo nos enfocamos en un don, la iglesia solo va tras un don. Si yo soy evangelista, digo, venga a todos, y os tengo a todos en la calle, ven, pasando brincos, subiéndose a la caja, para acá y para allá. Y alguno dirá, yo no voy. ¿Cómo que no? ¡Tú allí! Si no, estás convertido. No, el hermano del evangelismo no es lo suyo. Pero si lo obligamos, le ubicamos en mal sitio. No se edifican, hermano. Ahora, en el
hermano, se le ve, habla con este, cuando da testimonio en el momento que ve a alguien por la calle, no le importa, ven aquí, ven, que mira, aprovecha cualquier pregunta para decir, mira, pues esto da y termina hablándole del Señor. Ese tiene el don. Ese tiene el don. A veces el don del evangelismo pensamos que es solamente para multitudes. Hermano, el don del evangelismo se da en el tú a tú, en el día a día. Cuando estás con el carpintero, cuando estás con el carnicero, cuando... Mirad, hermanos, el Aranjuez, el evangelismo es personal. Enseñamos a la gente, hoy acaba el culto, tienen una semana para dar testimonio a la gente que les rodea, para acercarse, que les lloren en el hombro, que les cuenten sus problemas, que les digan, ay, mi marido esto, ay, mi mujer lo otro, ay, no te preocupes, mira, yo tengo a Cristo en mi vida, me pasó esto. Le cuentas, no le cuentas el Antiguo Testamento, de acabar para llevarle a Cristo, no, le llevas desde el problema directamente a Cristo. Mira, ven, te voy a presentar a alguien que te va a ayudar. A ver, ¿dónde? ¿Al pastor? Ah, el pastor está trabajando. No, a Cristo que está siempre ahí, al Espíritu Santo que está siempre ahí. Para eso que tenemos al Espíritu Santo, para eso el Espíritu Santo está en nosotros. El evangelismo personal. ¿Luego hacemos campañas? Sí. Sí. Fiesta de Navidad para invitar a la gente. Bueno, con la Filomena se nos vino abajo el Centro Cultural de Aranjuez, pero allí hacíamos teatro en Navidad. Siempre nos daban el peor día. Es lo que tienes el evangélico. Te dan siempre el peor día. Pero Dios es grande y poderoso. Y allí va la gente a escuchar las canciones de Navidad. Villancicos. ¡Qué pecadores! Venga con villancicos, los peces en el río también. Vengan a que los peces beban en el río y ustedes beban de la fuente de la vida, que es Cristo Jesús. A todos me he hecho, de todos, contadle a cada uno. A todos me he hecho, contadle a cada uno. ¿Me van entendiendo, hermano? Yo no les estoy regañando. Yo soy muy apacible, hoy me he venido un poco arriba, pero mi mujer estará diciendo, este no le conozco yo, me lo han cambiado en el camino. Pero yo quiero que me entiendan, hermano. Yo quiero que me entiendan. Los dones son para edificación de la iglesia. Tiene que haber diversidad. Yo tengo solo, y todos necesitamos todos los dones, hermano. Todos. También desde los guerreros. También los que batallan espiritualmente. Que tienen esas lenguas que nos espantan a nosotros. Pues imagínate los demonios. No tienen que salir corriendo, ¿verdad? Pero todo tiene su momento, su lugar, su forma. Para que sea provechoso para la iglesia. Pero si yo soy pastor y tengo ese don, no le voy a tener aquí dando vueltas todo el día alrededor de la iglesia de ahí atrás para que se caigan los muros como Jericó, ¿no? Eso ya pasó en Jericó y no volvió a pasar. Dios tiene algo nuevo para Valdemoro. Yo lo creo, hermanos. Yo creo que Dios tiene formas nuevas, talentos nuevos, dones para su iglesia, para que Aranjuez y Valdemoro se rindan a los pies de Cristo. Amén. Amén. Yo lo creo. Pero seguimos con lo que aprendimos. Seguimos con lo que se nos enseñó. No nos atrevemos a ser valientes, a buscar lo genuino que Dios tiene, acorde a nuestra cultura, a los tiempos en los que estamos, a la época en la que vivimos. Hermanos, hay necesidad en la gente. No lo ven cuando salen a la calle. Hay necesidad en la gente. Y necesitamos satisfacer esa necesidad con una iglesia repleta de los dones, haciendo un buen uso de esos dones. Ya no sé por dónde, pero por algún lado seré, ¿no? Seguimos, volvemos al capítulo. Bueno, no le voy a hablar más de los dones, del amor, ¿vale? Porque está ahí. Y está ahí para que se utilice, los dones se utilicen sujetos, sometidos al amor. Los dones sin el amor, destrucción. Pero los dones con el amor operan, bendicen, edifican, llenan. Con amor. Léanlo en casa, hermano. Siento ir tan deprisa, hermano. De verdad, pero vamos a dar un taller sobre los dones. Yo me comprometo a darles un taller sobre los dones. Ahí despacio, tranquilamente, mesuradamente,
Ahí tampoco podemos dar mucho porque nos ceñimos al libro y tenemos que ir con el programa que hay. Pero yo me comprometo, sábado tarde para que podamos estar todos, no sé, lo veremos. Porque Fanny ya me está diciendo, a ver si me vas a dar cuando yo no esté. Vamos a orar para que el Señor te traiga aquí. Amén. Vamos a orar con fe. ¿Quién tiene don de fe? Se levante y ore para que la hermana venga a trabajar aquí a Valdemoro. Y podamos disfrutar de ella no solamente los domingos, sino el resto de semana. Aleluya, amén. Aún no tenemos una circunstancia, ¿verdad? ¿Cuánto nos gustaría? Yo hubo una época en la que me gustaba estar más en la iglesia, pero tenía que estar repartiendo con el cardiólogo, así que la mitad de las actividades me las perdía. Pero gracias a Dios que mi pastor fue paciente conmigo. Mira, luego me levantó de obrero. Estaba loco. Pero vamos a tener fe. Ahora, voy a orar por eso. Te garantizo que yo el don de fe no me tengo mucho. Pero bueno, a lo mejor el Señor nos lo despierta y lo tenemos. Pero mirad, hermanos, oramos por Francisco, ¿verdad? Amén. Amén. Tenemos que dar gracias a Dios. Sí, amén. No se nos olvide, ya lo conseguimos. Ya el Señor qué bueno es. No, es bueno y nosotros agradecidos. Aleluya. Amén. Amén. Vino la familia. Qué bueno, antes de que acabara el año, gloria a Dios. Qué bueno es eso. Venga, sí. Después del capítulo 13, es donde he ido ahora. El capítulo 13, sí. Vale, el 13, léanlo, pero básicamente la razón por la que Pablo lo pone ahí es para que el ejercicio de los dones se haga bajo el dominio del amor, que es lo más importante. Curiosamente, ¿dónde encontramos el amor? Primera de Corintios. ¿Eh? Primera de Corintios. Pero ¿dónde lo encontramos? Aquí está en el contexto de los dones, pero no es un don, ¿verdad? Es el fruto. ¿Dónde lo encontramos? Ahí entra la espiritualidad. Ahí el don pasa a ser espiritual cuando pasa por el filtro del amor. Aleluya. Yo me gozo con esto. Pablo capítulo 14, vamos a ir rápido también. Seguid la preocupación de Pablo. ¿Me dais 5 minutos más? 5. Los chicos me van a matar, las maestras también. ¿Se está grabando? Sí. Sería bueno que luego lo recibiera todo el que no ha podido estar. Incluso los que llevan siglos sin venir. Es bueno que lo escuchen. Es bueno que sepan cuál es nuestra identidad. Es bueno que sepan lo que queremos, hacia dónde vamos. Y a esto tiene que ver con lo que yo siempre digo, vamos hacia afuera. Nuestra orientación como iglesia es hacia afuera, hacia los pecadores, hacia la gente que necesita a Cristo. Mi mujer ya me está diciendo, acelera, que te va muy lento. Seguid, capítulo 14, seguid el amor. Pablo, ¿qué les dice? Sigan los dones. Seguid el amor y ¿qué? Volvemos a lo mismo. Aquí aparece la palabreja otra vez, procurar, porque no depende de nosotros, depende del Padre que está arriba. Y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. O sea, él dice, sobre todo que profeticéis. Y vamos a desgajar esta palabreja también, ¿vale? No dice, sobre todo que habréis en lengua. ¿Dice eso? No. Y cuando terminemos de leer el capítulo 14 vais a ver que él no pone por delante las lenguas, en ningún momento. Pero hablamos en lenguas, ¿verdad? Es un don, no le rechacemos porque le usemos mal, o no le rechacemos porque se hayan abusado de ello, ¿verdad? Iglesias que es un desastre, un desbarajuste. Estaba en alguna que digo, yo me quedo aquí quietecito, no abro la boca, pastor que haga lo que quiera, que no sea responsable, pero yo, esto es un guirigay, como dicen en mi pueblo. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas y viene a dar su argumento. Ojo, que no es mi argumento, hermanos, que es el argumento de Pablo. Es Pablo el que está hablando y escribiendo a los corintios para corregir esos desórdenes que había en la iglesia de Corintios, inspirado por el Espíritu Santo, porque es la Biblia, la palabra, es el Nuevo Testamento, en el que dice, no ignoréis acerca de los dones, no despreciéis los dones, porque hayáis tenido una mala experiencia. No, pero háganlo correctamente, porque es necesario para la iglesia. Y dice, porque el que habla en lenguas, y aquí va el problema, se centra en el problema. El capítulo 14 del libro de Corintios se centra en el problema que había en la iglesia.
El problema es que le había llegado por una carta que escribieron a través de los de Chloe, donde les dice un montón de problemas que había en esa iglesia. Y si empiezas desde el capítulo 1 hasta el último, digo, oye iglesia, yo quiero ser el pastor de esa iglesia. ¿Verdad? Les llega y él dice, bueno, vamos a ver, vamos a corregir. Y cuando estudian bien el detenimiento, parece que los corintios estaban diciendo, venga, Pablo, que te hablan en lengua. Y aquí él empieza a corregir con esas maneras que Pablo tiene de corregir, ¿verdad? Oh, yo la quiero. Soy muy torpe, pero yo la quiero. Y empieza a dar su explicación, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. A Dios. Pues nadie le entiende. ¿Tú cuando tienes a alguien hablando en lengua le entiendes? No. Ojalá le entendieras porque tendrías interpretación de lengua. Anhela tenerla, ¿verdad? Pero dice, no habla a los hombres sino a Dios. Yo quiero hacer aquí un énfasis, porque alguien nos puede decir, ¿el pastor habla en lengua o no habla en lengua el pastor? Por eso está dándonos esta charla sobre las lenguas. Yo, hermanos, con toda honestidad y con toda humildad también, nadie me crea un prepotente, como Pablo les digo, hablo en lengua más que todos ustedes juntos. Amén. Todos los días, mi devocional, en oración, hablo en lengua, me edifico en lengua. Porque entiendo que las necesito y necesito ese renovar del Espíritu Santo, pero me edifican a mí, hermano. Yo no las interpreto, sabiendo decirle, me gustaría interpretarlas, pero no las interpreto. Por tanto, si quieres escucharme hablar en lenguas, te tendrás que poner como mi mujer al ladito mío, en la alabanza y me oirás en lenguas. Yo no sé si alguien me ha oído en lengua. ¿Alguien me ha oído en lengua aquí? Sí. ¿Algún viernes, verdad? Me suelto el pelo ahí, ¿verdad? Y algún domingo ahí. Pero tienes que estar muy cerquita de mí, porque no sé, no hay interpretación y por tanto, yo, para mí, para edificarme yo, y no es el tropiezo del hermano o la hermana que tenga al lado. Amén. O del nuevo que ha entrado por la puerta, o del indocto que aquello todavía no lo tiene asimilado en su capacidad para entenderlo. Se me fue aquí la Biblia ahora mismo, pero bueno, ya la tengo. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende. Aunque por el Espíritu habla misterios. Pablo está diciendo, no, ojo, no desprecien las lenguas, porque está hablando misterios por el Espíritu. Pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Edificación, exhortación y consolación. Aquí vuelve a aparecer nuevamente la importancia de que los dones tienen que exhortar, porque lo que es aplicable para profecía es aplicable para cualquier ministerio, para cualquier don, para cualquier operación del Espíritu Santo. Tiene que edificar, exhortar y consolar. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pablo dice, sí, el que habla en lengua extraña se edifica, pero la verdad, hermanos, ¿no? Me rebozco mucho cuando hablo en lengua. Hermano, mis lenguas son muy suavecitas, muy tranquilitas. Como mi carácter, porque Dios te utiliza como tú eres. Tu carácter. Y yo con mi lengua, pues soy tranquilillo. Y me edifica. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, ¿a quién edifica? A la iglesia. ¡Gloria a Dios! Que estás edificando a la iglesia con tus dones. Así que quisiera, dice Pablo, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Es decir, el deseo de Pablo es, y le gustaría que todos hablaseis lenguas. Pero ya antes te ha dicho, ¿hablan todos lenguas? No. O sea, que Pablo ya sabe que no todos van a hablar en lenguas. Eso lo sabe. Ahora su deseo es, porque él hablaba en lenguas también, su deseo es, mi deseo es que todos hablen lenguas. Quisiera que todos vosotros habláis en lenguas, pero más que profeticéis. Cuando estudiemos el don de profecía, matizaremos todo esto, porque también hay que matizarlo y verlo en su contexto, ¿vale? Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. ¿Por qué? ¿Porque es más importante? No. Porque es más sabio. No. A no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Es decir, ¿por qué es mayor el que profetiza? Porque se enteran todos. Y todos pueden decir amén a la palabra profética, ¿verdad? Pero si hablas en lengua y no hay interpretación, digo amén, y yo qué sé qué ha dicho. Claro.
entiendo que está dando gloria a Dios, entiendo que está dando gloria a Dios. Si tengo al lado el que discierne los espíritus y me dice, no hay problema. Yo a lo mejor cuando pasa alguna manifestación miro a mi esposa la primera. Después a 2 o 3 hermanos que yo sé que disciernen los espíritus. Con un arqueo de cejas yo ya sé cómo va el tema. Porque yo, hermanos, mi discernimiento es nulo. Y no me avergüenza decirlo, hermanos. Y lo necesitaría porque como pastor necesitas discernir muchas cosas. Amén. Pero ahí está la riqueza de la iglesia. Que no todos los dones están en el pastor. Conozco pastores que me han dicho, yo tengo 90 dones. Y digo, dímeme dos, para ir yo marcando a ver cuál tengo y cuál no, ¿no? No. La iglesia es la que tiene que tener la diversidad de los dones. Y enriquecida con todos los dones. Para que cuando el pastor sea un zote como yo en discernimiento, pues haga un hermano que le haga desde allí con las cejas. Esto no es de Dios. Amén. Porque al final lo que se trata de discernir es si una manifestación, si una palabra profética, si una revelación por lenguas es de Dios, es decir, es del Espíritu de Dios y nos va a enriquecer, es del Espíritu humano. Ya nos vamos a un extremo, ¿eh? Decimos, el Espíritu de Dios no, pues el demonio. No. El Espíritu humano es muy traicionero. Y principalmente viene del Espíritu humano. O no, o viene del espíritu del demonio. Que también lo hay. Vamos a ser sinceros, porque el demonio está ahí y deseando chinchar en todos lados. Pero tenemos que saber discernir y a la vez que hay hermanos con don de sabiduría, con palabra de conocimiento que digan, pastor, esto es así. Tú digas, bueno, la sabiduría, ese sí va conmigo. Ese sí va conmigo. Tengo que reconocer humildemente que creo que lo tengo. Que sepa usarlo bien, ya estamos aprendiendo. Estamos en ese proceso, ¿verdad? Porque yo, hermano, también tengo lo mío. Mi carnecita también me sale de vez en cuando. Y hay que sujetar ahí una cosa con la otra. Pero soy pastor. Y siempre está en mí el ministerio pastoral. Ese ministerio que dice unos apóstoles, otros profetas, otros pastores y maestros. El llamado de pastor sí. Ese don de servicio al ministerio, ese sí lo tengo. Y por tanto digo, bueno, yo puedo tener mucho discernimiento, que no tengo, discernimiento ya quedamos en que no, puedo tener mucha sabiduría, pero por encima de ese don está mi ministerio, que es el pastoral. Y ahí hay cosas que a veces te cambian todo. Dices, y con el conocimiento que tengo y la sabiduría que tengo, a este le retorcía el cuello. Ay, pero sale el corazoncito pastoral. Y dice, ay, paciencia, Señor, está en un proceso, tiene que seguir. Y el Señor me dice, ten paciencia con él, no te acuerdas lo azote que tú eras, la cabrona que tú eras. Y mira dónde estás ahora, siendo útil en mi mano. Pero igual, ten paciencia, que lo va, que también va. Ahí sale ese corazoncito pastoral que me pierde muchas veces, la verdad. Pero bueno, Dios sabe, al final rindo cuentas a Él, para lo bueno y para lo malo. Tengo esa responsabilidad y por tanto tengo que rendir cuentas a Él. Seguimos. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, fijad que sigue fijando la atención Pablo en las lenguas. Ahora pues, hermanos, si voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Es decir, si no doy una enseñanza, si no doy una exhortación, si no doy una palabra del Señor que os edifique, que os consuele, que os exhorte, ¿qué gano? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, y pone el ejemplo, no lo voy a saltar, lo pueden leer como la cita, tal. Así también vosotros, dice, si por la lengua no tienes palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Y sigue explicando. Así también vosotros, pues, versículo 12, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Siempre la prioridad de Pablo es la edificación de la iglesia. El que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Y cuidado, porque aquí sí está dando Pablo una instrucción. Aquí no está dando un consejo. Aquí no está dando procuren. No. Por lo cual, el que habla lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento se queda sin fruto. ¿Oraré con el espíritu? Sí.
pero oraré también con el entendimiento. Es decir, oraremos en lenguas, sí, con su interpretación, sí, pero también oraré de forma que pueda entenderlo. Es decir, oraré con el espíritu, sí, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré, estamos en alabanza, cantaré con el espíritu, sí, pero cantaré también con el entendimiento. Y en la alabanza, comenten aquí, comienzan esas lenguas de alabanza que te enriquecen, que las escuchas y te... Pero que son alabanzas, que están en el lugar oportuno, adecuado para ese momento, ¿verdad? El lugar nos puede dirigir, nos puede llevar a ese momento. A que aquel que tiene lenguas para la alabanza, pues se anime en la alabanza a orar, a cantar. Había una hermana, la esposa del pastor de Zamora, de Guillermo Jackson, que yo estaba en un congreso de FADE, por cierto, el congreso de FADE de Gandía es el 60 aniversario de las Asambleas de Dios, las inscripciones están abiertas, si alguien quiere ir y tiene fondos, está carito el tema, ¿sabes? Pues puede entrar en Asambleas de Dios de España, ver congreso y te puedes apuntar y te puedes ir a Gandía en el mes de febrero, que está abierto a las iglesias también. Continúa, echa el anuncio. A ver, que ya no sé dónde me he quedado. Pues no sabe lo que ha dicho, pero porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas, dice Pablo, les está diciendo, porque está corrigiendo sobre las lenguas para que nadie se equivoque, pero en la iglesia prefiero hablar, dice Pablo, 5 palabras, con mi entendimiento, para enseñar también a otros, edificas, con el entendimiento edificas, que 10.000 palabras en lengua desconocida. Está usando una hipérbole, está usando un lenguaje figurativo que llamamos a la hora en hermenéutica, a la hora de interpretar estos pasajes, en un pasaje figurativo. Por el contraste de 5 que sean entendibles a 10.000 que nadie sepa lo que estoy diciendo. Hermanos, y les dice aquí, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, cuando hay interpretación. Es decir, ¿por qué? Porque si hay orden en el uso de las lenguas, también al incrédulo. Pero si hay desorden, como dice Pablo también, pensarán que estamos locos. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes. Lo veremos todo esto mucho más despacio. Si nos detendremos en ese taller que demos sobre los dones, lo vamos a ver más despacio. Si pues toda la iglesia se reúne, y aquí está, fijaos que ahora centra la atención, no quería olvidarme esto, porque ahora Pablo reconduce su discurso en el capítulo 14 y se va al culto público. Cuando os reunís, dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, ¿qué es eso? Esto, estamos aquí. Aquí nos hemos reunido toda la iglesia en un solo lugar, ¿verdad? Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos e incrédulos, no dirán que estáis locos. Es decir, ¿Pablo qué piensa? Si aquí todos hablan, uno por aquí en lenguas, otro por aquí en lenguas, otro por allá, otro por acá, otro manifestándose, otro por el suelo, otro por las nubes, otro no sé dónde, y entra un indocto. Esos a los que nos estamos enfocando hacia afuera. ¿Qué dice? Estáis como una cabra todos. No man, porque no se hace con orden, no edifica, no hay una interpretación, no se levanta uno y interpreta. Y dice, bien, ahora si se levanta uno y interpreta y hay un indocto ahí, y la palabra que está dando está llegando al corazón del incrédulo, está conduciendo a los pies de Cristo, está confrontando con su pecado, que no es que te levantes y le digas, tú estás en adulterio, no, el Espíritu no necesita ayuda para esas cosas, Él sabe hacerlo perfectamente, ¿verdad? Pero si hay una interpretación, si alguien se levanta, hijo mío, yo sé que estás por caminos complicados, estoy suponiendo, suponiendo, pero hay... ya ha hablado alguien en lengua, otro se levanta y las interpreta, o el mismo que las ora las interpreta, dice, hermano, así dice el Señor, ven a mi corazón, yo estoy para acogerte, no importa tu vida, y hay alguien hablando, eso sí sirve de señal, eso sí es un buen ejercicio de los dones, porque estás hablando en lengua, pero estás profetizando, estás dando revelación. ¿Cómo? Filtrado por el amor. ¿Ejemplo de no filtrado con el amor? Bueno, lo dejo para otro día. ¿Vale?
No tengo tiempo, no quiero entretenerme porque lo que quiero es acabar. Pero estudienlo, hermanos. Estudienlo y analícenlo. Porque todos tenemos el Espíritu Santo para ir a la palabra y que nos edifique e interpretarla. Y pondrá un mismo sentir en todos para saber qué identidad queremos para la iglesia, hacia dónde queremos ir. Hermanos, no les estoy hablando de un problema que no haya tenido yo en Aranjuez, de la lengua. Corinto y Aranjuez. Ay, Corinto y Aranjuez. Yo amo la iglesia de Aranjuez, así que no voy a hablar mal de ella. Soy su pastor, no puedo hablar mal. Pero hemos tenido todos los problemas por habidos y por haber. Pero el amor nos ha ayudado a confrontarnos. Y dijimos, vamos a poner en orden todo este desorden. Y había una hermana que se levantaba todos los domingos en el mismo momento, en el mismo punto de la alabanza, con las mismas lenguas. Y todos nos quedábamos así escuchando a ver la interpretación ahora. ¿Vale? Primer domingo, bien, está bien. Segundo domingo, bien, está bien. Tercer domingo, miro a mi esposa, miro al hermano tal, miro al hermano Juan. Muy bien. Cuarto domingo no hay ya lenguas. Desgraciadamente se me fue, porque fui y le dije, mira hermana, si no hay interpretación para ti, edifícate. Yo no te estoy diciendo que no hagas lenguas, pero edifícate tú. Para ti, lo dice Pablo. Fui con este mismo texto, no te estoy hablando por mí. No. Bueno, a veces las cosas no se reciben bien, pero mi obligación como pastor es decirle, hermano, esto es lo que dice Pablo, no Víctor. Yo soy un pelagato, pero Pablo dice esto. Y está inspirado por el Espíritu Santo, está en el Nuevo Testamento, está en la carta a los Corintios, que era una iglesia desordenada. Y empezamos a ordenar, hermano, la iglesia. Y dice, pero aquí se hablan lenguas, pastor, en tu iglesia. Sí, hermano, se hablan lenguas. Mi esposo te da el testimonio de una hermanita. ¿Cuántos años tiene Carmen? 92. Una hermanita con 92 años. No puede ni levantarse. Está sentadita en la silla en primera fila. Con su cojín de abajo, porque la silla de la abuelo no son más una penitencia que unos sillas. Pero ella ahora acaba en sus turnos, en sus silencios de la alabanza, empieza a orar en lenguas. Acaba y las interpreta. Y les puedo decir, hermano, que a veces, siempre me ha edificado, pero a veces eran directamente para mí. Directamente para mí. Y cuando me acerco a ella, ¡ay, que he hecho algo mal, pastor! No, hermana, vengo a darte un abrazo porque me has bendecido. Necesitaba escuchar tus lenguas y necesitaba la interpretación de tus lenguas. Y la hermana me ha edificado. Pero ella con su temor, ¡ay, pastor, he dicho, qué he hecho! No he hecho ni dicho nada. Está bien todo, pero lo hace correctamente, hermano. Pablo, su preocupación es, háganlo todo decentemente. ¿Qué hay? Otra vez más en el... A ver. Versículo 26, ¿vale? Hemos visto un poco... Voy un poco deprisa, perdónenme, pero tengo que acabar ya porque me van a echar a los leones. Y acabo con esto. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, otra vez. ¿Está hablando de qué? Del culto público. Culto público, reunión de mujeres, reunión de hombres, estudio bíblico. Cuando os reunís en la iglesia para ser edificados, ¿tiene alguien salmo? ¿O solo lo tiene el salmista? Te voy a llamar salmista por una vez. Los salmistas por una vez. No para nada, y si alguien te llama salmista, tampoco nos vamos a ir a otro extremo, ¿vale? Pero yo estoy en el siglo XXI. Los salmistas y los levitas están en el Antiguo Testamento. Aquí son ministerios de alabanza y de adoración, ¿vale? Otro día daré un testimonio de eso, porque en Aranjuez nos ha pasado de todo, ¿no? ¿Tiene alguno salmo? ¿Tiene doctrina? Fíjense bien, ¿tiene salmo? Alabanza, ¿verdad? ¿Tiene doctrina? Enseñanza. ¿Tiene lengua? Sí. Y después dice, ¿tiene revelación? Sí. ¿Tiene interpretación? Hágase todo
Otra vez la preocupación de Pablo. Para edificación de la iglesia. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o más 3. ¡Ay, está la iglesia hablando en lengua! A la vez. No. Pablo es claro. Por 2 o 3. Y por turno. No se pisen. El espíritu no va a pisar. Si está hablando aquí el espíritu, no le va a pisar a este que está aquí hablando también. Y viceversa, ¿verdad? El espíritu no se contradice, hermanos. Y por turno. Y uno, ¿qué dice? Y uno intérprete. Y si no hay intérprete, pregúntale el texto. ¿Dónde dice que calles? ¿Te está diciendo que te calles en tu casa? No. ¿Qué te dice? ¿Calle dónde? Respondan, hermano. No me miren a mí, miren al texto. Calle en la iglesia. ¿Y hablen para dónde? Sí. Para sí mismo, gloria a Dios y para Dios. No te está diciendo que no hables. No te está diciendo que no hables. Te está diciendo que lo hagas de forma ordenada y correcta. Hermanos, somos pentecostales, pero la culpa de que la gente rechace los dones, la culpa de que la gente rechace los movimientos y las manifestaciones pentecostales es porque los pentecostales lo estamos utilizando mal. Y somos responsables ante Dios de que la gente vitupere y asigne las obras del Espíritu al demonio porque nosotros no lo estamos haciendo bien. Y tenemos la responsabilidad como iglesia pentecostal de salvaguardar la sana doctrina pentecostal. Amén. Somos responsables. Bendito Dios. Yo os haré una pregunta ahora. Bueno, hoy no. Hoy no vale. Mi pregunta es, todos los que estamos aquí, ¿estamos seguros de la iglesia en la que estamos? ¿Nos sentimos con la seguridad de poder invitar al carnicero de Valdemoro? Uy, parece esto algo de terror, ¿no? Al pescadero de Valdemoro. Es que sonaba así raro, ¿verdad? Al vecino, al de la tienda de comestibles. Nos sentaríamos con la libertad de invitarle a que venga a nuestro culto. No sé, si se pone el pastor a gritar como ha gritado este domingo, no sé, ¿verdad? Es decir, eso es una iglesia orientada hacia afuera. Lo que Pablo está aquí corrigiendo en el capítulo 14 es, hermanos, el indocto, el incrédulo, tiene que entender la palabra, la revelación, la palabra profética. Y la iglesia debe ser edificada con exhortación, consolación, edificación. Para eso son los dones, hermanos. Y acabo y termino aquí ya con el último texto. Y algo que veremos, si Dios quiere y así lo permite y no ha venido antes, a por su iglesia, lo veremos cuando estudiemos más detenidamente los dones. Pero fíjense lo que dice el versículo 29. Después de decir que si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas, y este es otro tema, que no me da tiempo a extenderme hoy. Asimismo los profetas hablen 2 o 3. ¿Y qué dicen? Y los demás juzguen. Y los demás juzguen. Bueno, yo les puedo traer una palabra profética que traiga... Hay que juzgarla. Los demás, ustedes, tienen el Espíritu para hacerlo. A mí no me importa que juzguen mi palabra. Si hoy ustedes se pueden analizar mi predicación, háganlo. Y si ven algo que dicen, hermano, yo creo que aquí estás excedido, díganmelo. Porque yo estoy. Si me lo enseñan con la Escritura, estoy dispuesto a corregir. Bendito Dios. Y de hecho, he corregido mucho. Porque alguien me vino con la Escritura y dijo, pastor, esto que usted está diciendo, yo no lo digo en la palabra. Dije, hermano, no voy ahora. Voy a leer, voy a releer. Como dicen mis hermanos de Filadelfia, voy a releer 3 veces. Y si es necesario, el Espíritu me va a hablar. Porque está hablando aquí, está hablando ahora. Ustedes tienen el Espíritu. No le tengo yo solo, hermanos. Todos los que han nacido de nuevo tienen el Espíritu. Y perciben cosas del Espíritu. También estamos expuestos a los ataques y a las mentiras del diablo. Pero eso también. Bueno, ustedes yo también. Entonces,
Porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Quédense con esta palabreja. El espíritu del profeta se sujeta a los profetas. Eso es decir, no, es que me tomó el espíritu y no pude callar. No sé qué espíritu te cogió a ti. Porque el espíritu del profeta se sujeta al profeta. ¿Por qué? Porque entra esa parte espiritual del profeta que se llama el dominio propio, fruto del Espíritu Santo, al cual el propio Espíritu se sujeta. ¿Me están entendiendo? Amén. Si alguno tiene algún problema, díganlo. Cuando acabe el culto, pueden hacerme todas las preguntas que quieran. Si no, posiblemente los viernes, o el año que viene, no sé si antes de que acabe este o el año que viene, los viernes, a lo mejor hacemos un apartado de media hora para ir viendo los dones poco a poco, cada cosa, ir aprendiendo, ir edificándonos, ¿vale? Pues, y es importante, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Y fijaros bien, y aquí es lo que yo decía antes, como en todas las iglesias de los santos. Este problema solo le tenían los corintios. En el resto de las iglesias de los santos, Pablo les está diciendo, como en todas las iglesias de los santos. Corintios son ustedes unos desordenados. Es lo que le está diciendo. El resto de las iglesias no. Nos saltamos el 34, el 35, el 36, el 37, porque eso tiene tela. Porque tiene que ver, creo que está fuera del contexto aquí, está puesto ahí en los manuscritos, pero hay que entrar más en profundidad. Y termina, versículo 39. Así que, hermanos, procurad profetizar. Volvemos, recapitulemos. La preocupación de Pablo al principio, no ignoréis esto. ¿Qué decíamos que era ignorar? No saber algo porque no fui informado de ello. Vale, pues Pablo ya les informa y al final les dice, así que hermanos, procurad ¿el qué? Profetizar. Prioridad. Procurad profetizar. Haya revelación. La iglesia sea edificada, consolada, exhortada. Haya entendimiento cuando se recibe la palabra. Y no impidáis hablar de lenguas. Equilibrio. Pero hágase todo como Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Creemos poderosamente en tu Espíritu Santo, oh Dios. A ti sea la gloria, la honra y el poder, Padre. Creemos firmemente en tu presencia, Señor, en que tú ministras a la iglesia, en que tú, oh Dios, nos edificas, nos exhortas, oh, nos consuelas, nos alientas, nos corriges, Padre. Tú eres bueno. Y nos has dado a ese amigo que nos ayuda, que es el Espíritu Santo, Señor. Afírmanos en nuestra identidad pentecostal, pero afírmanos también en la utilización correcta de los dones, para que la iglesia sea edificada, para que los incrédulos sean doblegados a los pies de Cristo, por la predicación de la palabra, por la palabra profética que llega, que penetra a lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Oh Dios, alabamos tu nombre en esta mañana. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por cada una de las familias. Gracias por su fidelidad. Tú tienes un propósito, Señor. Hemos sido llamados con un propósito de que Valdemoro sea para Cristo, de que Valdemoro vea la gloria de Dios. Pero enséñanos, Padre. Tenemos necesidad de que utilicemos esos dones que tú nos regalas, que tú nos das de una forma correcta. Imparte dones, Señor. Imparte dones. La iglesia necesita dones, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Dos cositas para que veáis en casa, ¿vale? Como tarea. Solamente como tarea. Para que escudriñéis. Para que le preguntéis a los textos, ¿vale? Léanse el Concilio de Jerusalén. Hechos capítulo 15. No, anda, pastor, ¿eso qué tiene que ver con nada? No tiene que ver nada. Pero léanse y a ver qué les dice. Porque ahí vemos al Espíritu operando, a tomar una decisión importante. Porque el Espíritu Santo se confirma en la iglesia también, hermano. Y dice, solamente les voy a dar el texto para que ustedes estudien todo el capítulo del libro de los Hechos. Capítulo 15, 28 dice, porque ha parecido bien, fíjense bien lo que dice aquí, porque ha parecido bien al Espíritu